San Bartolomé de los Encinos parecía dormido bajo el peso de la tarde rojiza que teñía las casas de adobe y los nopales que rodeaban el pueblo. El polvo del camino crujía bajo los pies de cualquier transeúnte, y el viento arrastraba ecos lejanos de disparos y gritos, recuerdos de una guerra que avanzaba lentamente por las montañas. La Revolución Mexicana no era solo un rumor, era una presencia silenciosa que flotaba sobre cada techo, cada corral, cada campo seco. Para doña Carmen y sus 3 hijos, sin embargo, la amenaza más inmediata era invisible y antigua. La madre soltera barría el patio, consciente de que cada grano de polvo que levantaba podría ser un presagio. Mateo, de 14 años, cuidaba a Diego, el menor, mientras Lucía, la hija de 12, recogía flores silvestres entre la tierra agrietada. La niña se detuvo de repente, sus ojos clavados en la sombra que se alargaba junto a la puerta. «Mamá, ¿escuchaste eso?», preguntó apenas. Doña Carmen frunció el ceño, tratando de convencerse de que solo era el viento, pero un estremecimiento recorrió su espalda. Los animales del pueblo habían empezado a desaparecer en los últimos días, y los vecinos murmuraban sobre sombras que se movían sin ser vistas, chillidos en la noche que parecían un lamento humano atrapado en cuerpos de aves. Nadie hablaba en voz alta, por miedo o superstición, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Esa noche, la luz de la luna se filtró pálida y fría entre los nopales, iluminando algo que no debería estar allí. La señora Estrella, una mujer conocida y respetada por todos, se transformaba en algo que desafiaba la comprensión. Sus brazos se alargaron en alas negras, y su rostro humano se deformó en un rostro de ave con ojos rojos brillantes que recorrían la oscuridad. Se movía con una velocidad que parecía imposible, flotando entre los techos y las nopaleras, dejando tras de sí un aliento frío, metálico, que hacía temblar la sangre de los vivos. Mateo tomó a Diego y lo ocultó tras la pared de adobe, mientras Lucía señalaba con dedos temblorosos la ventana abierta, desde donde la criatura parecía observarlos, acecharlos, estudiar cada movimiento. Doña Carmen recordó las historias de su abuela, los relatos que hablaban del Tlahuelpuchi, mujeres malditas que se transformaban para devorar a los inocentes. Tomó un crucifijo, un manojo de ruda, y los colocó en la puerta mientras murmuraba oraciones antiguas. La fe, aprendió, era tan real como cualquier arma. El Tlahuelpuchi lanzó un grito, mezcla de lamento y furia, y descendió sobre el patio. Sus garras rasgaron la tierra y el viento de su vuelo agitó las velas del altar. La madre no retrocedió. Sus palabras antiguas formaron un escudo invisible que la criatura no podía penetrar. Por largos minutos, el aire se llenó de chillidos, el batir de alas y un aroma a hierro que se adhirió a la piel y la ropa. Finalmente, con un torbellino de polvo y sombra, la criatura desapareció, dejando solo el frío, el silencio y un eco que parecía burlarse de ellos. El amanecer tiñó los cerros y las casas de adobe con tonos anaranjados, y la familia emergió lentamente de su refugio. Exhaustos, temblorosos, se abrazaron sin palabras. La guerra continuaba más allá de los montes, pero dentro de su hogar, habían sobrevivido a la primera noche. Lucía miró al horizonte y creyó escuchar un último susurro, no de amenaza, sino de respeto. La criatura había sido vencida, aunque la noche siempre guardaría secretos. Los días siguientes se llenaron de precaución. Cada crujido de las vigas, cada sombra que se movía con el viento, cada chillido lejano, hacía que sus corazones latieran con fuerza. Doña Carmen enseñó a sus hijos a reconocer los signos de lo desconocido, a no temer solo por lo visible. Mateo y Lucía aprendieron que la valentía no siempre se mide por la fuerza, sino por la astucia, la observación y la fe. San Bartolomé de los Encinos seguía siendo un pueblo donde lo sobrenatural y lo humano se entrelazaban. La señora Estrella no volvió a aparecer, pero sus huellas permanecían en los recuerdos y en el aire frío de la noche. Cada sombra era una lección, cada silencio un recordatorio de que el terror podía surgir de lo más cercano y cotidiano. Sin embargo, mientras la luz del sol iluminaba los nopales y las calles de polvo, la familia podía sonreír, por primera vez, sin miedo. Habían sobrevivido a la oscuridad, y eso, pensaba Carmen, era un triunfo que ningún soldado, ningún cañón, podría arrebatarles. Las noches en San Bartolomé de los Encinos adquirieron un carácter propio, como si la oscuridad misma hubiera tomado vida.
Cada silbido del viento entre los nopales era un lamento, cada sombra proyectada por la luz de la luna parecía moverse con intención. Los vecinos hablaban en susurros sobre la desaparición de animales y el extraño brillo de ojos rojos entre los techos. Algunos juraban haber visto figuras humanas que se desvanecían al intentar acercarse. La familia de doña Carmen vivía ahora bajo un estado de vigilancia constante, cada noche un juego de paciencia, miedo y estrategia. Lucía fue la primera en notar los patrones. Observaba los techos y las copas de los nopales, buscando movimientos imperceptibles. Siempre está cerca del pozo, murmuraba para sí misma, señalando con dedos temblorosos donde las sombras parecían más densas. Mateo, aunque renuente a admitirlo, comenzó a vigilar las ventanas y a crear barreras con sillas y mesas, mientras Diego, pequeño e inocente, dormía cubierto por mantas, ajeno al horror que acechaba. Doña Carmen pasaba horas frente al altar, encendiendo velas, rociando ruda y murmurando rezos antiguos que aprendió de su abuela, mezclando fe católica con antiguos saberes indígenas. La tensión era palpable, el aire mismo parecía cargado de presagios. Una noche, el Tlahuelpuchi apareció con mayor intensidad. Su grito desgarró la calma y despertó a todo el pueblo, aunque pocos lo vieron con claridad. Sus alas negras, más grandes de lo que cualquier ave podría tener, cortaban la oscuridad con un batir que parecía un latido macabro. Se movía con velocidad imposible, desapareciendo y reapareciendo entre los techos. Sus ojos rojos brillaban con un hambre ancestral, y su voz susurrante parecía meterse dentro de la cabeza de quienes la escuchaban. Doña Carmen comprendió que esta vez no podía limitarse a defender la casa. Era necesario anticiparse a los movimientos de la criatura. Observó cómo, cada vez que la luna iluminaba la plaza central, la figura oscura se acercaba a los techos del lado sur de la casa. Colocó cruces y ruda a lo largo de ese perímetro, encendió velas en patrones que recordaban a antiguos amuletos y murmuró oraciones que llamaban a la protección de los santos y a la fuerza de los espíritus de la tierra. El Tlahuelpuchi descendió repentinamente. Sus garras arañaron el adobe, enviando fragmentos de tierra al aire, mientras su aliento frío hacía que las velas se apagaran y los ojos de los niños se llenaran de terror. La madre permaneció firme, los labios moviéndose en rezos antiguos, el corazón latiendo con fuerza, pero con una calma controlada que solo la desesperación puede enseñar. Cada movimiento de la criatura era calculado, rápido, pero la protección de la fe y la astucia humana parecía formar un muro invisible. Las noches siguientes se convirtieron en un juego de caza y vigilancia. La familia no dormía, cada sombra era sospechosa, cada sonido un posible ataque. El miedo se mezclaba con la adrenalina, y la tensión crecía a medida que la criatura parecía aprender de sus defensas. Lucía comenzó a percibir señales, un crujido distinto en los techos, un aroma metálico más fuerte, un silencio momentáneo antes del ataque. Mateo aprendió a moverse sin hacer ruido, colocando objetos estratégicamente para retrasar a la criatura. Una madrugada, el Tlahuelpuchi atacó con una ferocidad inesperada. Sus alas cubrieron todo el patio, y su forma mitad ave, mitad mujer, proyectó una sombra imposible sobre las paredes de adobe. Doña Carmen gritó un rezo, y las velas se encendieron con un brillo intenso, iluminando la escena. La criatura chilló, girando sobre sí misma, y por un instante, su figura humana apareció en medio de las alas negras, una mujer atrapada en la maldición, ojos llenos de dolor y furia. El enfrentamiento duró lo que pareció una eternidad. Las garras chocaban contra objetos, las velas lanzaban sombras danzantes y los susurros del Tlahuelpuchi llenaban el aire con una sensación de desesperación. La madre se movía con rapidez, combinando los rezos, la ruda y su astucia, hasta que finalmente, con un torbellino de polvo, la criatura fue empujada hacia un rincón donde desapareció en un grito final, dejando tras de sí un silencio absoluto y un rastro de frío. El amanecer rompió la oscuridad con un color cálido y suave. La familia, temblorosa y exhausta, se abrazó, sabiendo que la criatura había sido vencida, al menos por ahora. La tensión continuaba, porque la guerra seguía en las colinas, pero dentro de su hogar, habían demostrado que la fe, la astucia y el coraje podían enfrentar incluso la oscuridad más antigua. Lucía miró al horizonte y percibió un último susurro, no de amenaza, sino de reconocimiento: el Tlahuelpuchi había sido derrotado.
La noche había guardado sus secretos, pero la familia había sobrevivido y, con cada día que pasaba, su esperanza crecía, firme, como un fuego que ninguna sombra podría apagar. Las noches en San Bartolomé de los Encinos se hicieron interminables. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y el viento traía ecos que los niños no comprendían, murmullos que no podían distinguir si eran del más allá o del temor en sus propias mentes. La casa de adobe se volvió un santuario y una prisión al mismo tiempo, las ventanas se cerraban con tablas y velas permanentes iluminaban los rincones, pero nada parecía suficiente para disipar la sensación de ser observados. Cada crujido de las vigas era un posible paso de la criatura, cada aleteo un presagio de muerte. Lucía se había vuelto extremadamente perceptiva. Aprendió a identificar los signos, un silencio que precedía el ataque, el olor metálico que anunciaba la cercanía del Tlahuelpuchi, el frío repentino que se colaba incluso entre las mantas. Mateo estaba tenso, sus manos siempre listas para mover sillas, cerrar puertas o levantar objetos como barreras improvisadas. Diego, aún demasiado pequeño para comprender, se refugiaba bajo la protección de su madre, a veces llorando, otras mirando fijamente los techos como si pudiera ver lo que sus ojos no alcanzaban. La criatura no atacaba de inmediato cada noche. Parecía jugar, medir su fuerza, disfrutar del miedo que provocaba. Sus garras dejaban marcas profundas en los nopales y techos, y sus chillidos penetraban el silencio como cuchillos invisibles. Doña Carmen comenzó a notar un patrón, siempre aparecía alrededor de la medianoche, y prefería moverse por el lado sur de la casa, donde la luz de la luna iluminaba un pequeño altar que ella había colocado. Comprendió entonces que la fe y el conocimiento tradicional eran armas tan importantes como la astucia y la vigilancia. Una noche particularmente oscura, la criatura irrumpió de manera más violenta. Sus alas negras llenaban el patio, proyectando sombras imposibles sobre las paredes. Su forma mitad ave, mitad mujer, se movía con rapidez, y sus ojos rojos destellaban con un hambre que parecía infinita. Doña Carmen sostuvo el crucifijo con fuerza, murmurando oraciones que se mezclaban con los cantos de la tierra y los murmullos de los antiguos espíritus protectores. Las velas encendidas temblaban, pero su luz se mantenía, iluminando la escena como si el fuego compartiera su coraje. El Tlahuelpuchi atacó en un giro súbito, y por un instante, la figura humana de la mujer maldita apareció entre las alas, un rostro lleno de furia y sufrimiento. La criatura chilló y giró, sus garras arañando el adobe y arrancando fragmentos de techo, mientras un olor a hierro y a sangre impregnaba el aire. Mateo y Lucía movían barreras, colocando mesas, sillas y cualquier objeto a mano, siguiendo las indicaciones de su madre. El sonido del viento, mezclado con los gritos de la criatura y los latidos acelerados de la familia, creaba una sinfonía de terror que parecía interminable. Doña Carmen avanzó hacia la criatura con una calma que solo el miedo controlado puede enseñar. Murmuró oraciones, combinando símbolos cristianos con antiguas hierbas protectoras, hasta que finalmente un torbellino de polvo y sombras envolvió al Tlahuelpuchi, y con un último chillido, la criatura desapareció entre el viento helado. El patio quedó silencioso, solo con el eco de la noche y el olor metálico que lentamente se disipaba. El amanecer trajo consigo una luz tibia, y la familia emergió del refugio. Exhaustos y temblorosos, se abrazaron, conscientes de que habían sobrevivido a otra noche, pero que la tensión persistiría mientras la guerra avanzara y mientras la memoria de lo sobrenatural siguiera viva en San Bartolomé de los Encinos. Cada sombra seguía siendo un recordatorio, cada susurro del viento un presagio, y cada aleteo lejano un posible regreso de la oscuridad. Con cada día que pasaba, la familia aprendía más, la vigilancia constante, la mezcla de fe y astucia, y el respeto por lo invisible se convirtieron en su manera de vivir. Lucía comenzó a registrar los patrones de la criatura, Mateo reforzaba las barreras y doña Carmen supervisaba todo con la firmeza de quien sabe que la supervivencia depende de mantener la calma frente a lo imposible. San Bartolomé de los Encinos continuaba bajo el mismo polvo rojizo, con los techos de adobe y los nopales que se agitaban bajo el viento, pero dentro de la casa, la familia había construido un pequeño refugio de esperanza. La noche aún guardaba secretos, pero ellos habían aprendido a enfrentarlos con valentía, fe y astucia. Los días se deslizaban lentamente mientras la familia aprendía a vivir con el miedo.
Cada noche, la oscuridad parecía más densa, más hambrienta. Los nopales se mecían con un susurro extraño, y los techos crujían bajo el peso de la sombra invisible que acechaba. La criatura no descansaba, y la familia sabía que no podía bajar la guardia ni un instante. Mateo observaba los tejados con los ojos entrecerrados, contando las estrellas y escuchando cualquier sonido que se apartara del murmullo del viento. Lucía se sentaba cerca de la ventana, buscando patrones en las sombras y oliendo el aire con atención, intentando anticipar la llegada del Tlahuelpuchi. Diego, demasiado pequeño para comprenderlo todo, comenzaba a aprender a temer la noche, aunque encontraba consuelo en los brazos de su madre. Una noche, la criatura apareció con una ferocidad inédita. Las alas negras llenaban el patio con un ruido que recordaba al crujir de los árboles muertos, y la sombra proyectada sobre la casa era tan amplia que parecía devorarla. Sus ojos rojos brillaban con hambre y furia, mientras sus garras rasgaban el adobe y dejaban surcos que olían a hierro. Doña Carmen sostuvo el crucifijo y el manojo de ruda con una determinación que ni siquiera ella sabía que poseía. Murmuró rezos que combinaban la fe cristiana con antiguas plegarias de la tierra, y sintió como una fuerza invisible la protegía. El Tlahuelpuchi atacó varias veces, desapareciendo y reapareciendo entre las sombras de los nopales y los techos, estudiando los movimientos de la familia, midiendo su resistencia. Cada vuelo de la criatura dejaba un rastro de frío que helaba la piel y los huesos, y cada chillido llenaba la noche de un terror casi palpable. Mateo movía barreras improvisadas, tratando de retrasar la criatura, mientras Lucía identificaba los signos de sus movimientos, un silencio breve, un olor metálico más intenso, un aleteo lejano. Doña Carmen comprendió que la criatura estaba empezando a aprender de ellos, adaptándose a sus defensas y estrategias. Era una inteligencia antigua y oscura, un ser atrapado entre lo humano y lo monstruoso. Esa noche, por primera vez, sus ojos rojos se encontraron con los de Carmen, y la madre sintió un miedo que traspasaba lo físico, un miedo a la eternidad, a la fuerza de lo antiguo y a la posibilidad de perder a sus hijos. Con un último esfuerzo, doña Carmen reunió toda su energía y avanzó hacia la criatura. Sus palabras, antiguas y poderosas, se mezclaron con el aroma de la ruda, con el brillo de las velas y con la fuerza de su determinación maternal. El Tlahuelpuchi chilló, giró sobre sí misma, y por un instante, su forma humana se dejó ver, una mujer atrapada en la maldición, ojos llenos de dolor y furia, pero también de algo que se parecía a respeto. El torbellino de polvo y sombra se disipó lentamente, y el patio quedó en un silencio absoluto, roto solo por los latidos acelerados de los corazones humanos que habían sobrevivido otra noche. El amanecer llegó como un bálsamo. La luz tibia iluminó los techos, las calles de polvo y los nopales que rodeaban San Bartolomé de los Encinos. La familia emergió de su refugio, exhausta y temblorosa, pero viva. Cada sombra seguía siendo un recuerdo del peligro, cada susurro del viento una advertencia, pero la fe y la astucia habían prevalecido. La criatura no había vuelto, pero ellos habían aprendido que la supervivencia no dependía de la fuerza, sino de la combinación de coraje, inteligencia y respeto por lo desconocido. Las noches continuaron siendo difíciles, y la familia mantenía su vigilancia constante. Pero con cada amanecer, la esperanza crecía, sabían que podían enfrentar lo imposible, que podían sobrevivir a la oscuridad que parecía eterna, y que juntos, podían proteger lo más preciado que tenían, la vida de sus hijos y la fuerza de su vínculo familiar. La noche se cernió sobre San Bartolomé de los Encinos como un manto de plomo. Las casas parecían encogerse bajo la luna pálida, y los nopales proyectaban sombras que parecían moverse por voluntad propia. La familia estaba en alerta máxima, Mateo revisaba las ventanas y puertas, Lucía inspeccionaba los techos desde la pequeña ventana de su habitación, y doña Carmen recorría el patio con el crucifijo y la ruda, murmurando plegarias que mezclaban la tradición cristiana y los antiguos rezos de la tierra. De repente, un aleteo más fuerte que cualquier viento se escuchó sobre la casa. La sombra de la criatura se proyectó gigante sobre la pared, y los ojos rojos brillaron como brasas en la oscuridad. El Tlahuelpuchi descendió con rapidez, cubriendo el patio con su presencia monstruosa. Cada ala golpeaba el aire con fuerza, haciendo que el polvo se levantara en remolinos, mientras las garras arañaban el adobe y arrancaban fragmentos de techo.
La criatura no gritó esta vez, emitió un murmullo que parecía atravesar los huesos, un sonido a medio camino entre el llanto y la amenaza. Doña Carmen sintió un frío intenso que le atravesaba la piel, pero no retrocedió. Tomó a Diego en brazos y lo llevó hacia la protección de un rincón sagrado que había preparado con velas, cruces y ruda. Mateo y Lucía se movieron con rapidez, reforzando las barreras improvisadas con mesas y sillas, mientras trataban de anticipar cada movimiento del ser. El Tlahuelpuchi atacó directamente, descendiendo en picada sobre los niños. Sus garras chocaron contra las barreras y rasgaron la tierra, dejando surcos que olían a hierro. Doña Carmen levantó el crucifijo y gritó una oración con toda la fuerza de su corazón. Por un instante, un resplandor pareció emanar de la fe y de la ruda, formando un escudo que hizo retroceder a la criatura. Pero no era suficiente. El Tlahuelpuchi giró sobre sí misma, sus alas batiendo con furia, y el aire se llenó de un aroma metálico que erizó la piel de los tres. Lucía percibió un patrón. Cada ataque directo era seguido por un intento de confundirlos, acercándose desde ángulos distintos, usando el viento, las sombras y los techos. Mateo entendió entonces que la criatura estaba aprendiendo de ellos, adaptándose, probando sus defensas y midiendo su coraje. Doña Carmen avanzó hacia la sombra, murmurando las palabras más antiguas que recordaba. Su voz se mezcló con el viento, con el crepitar de las velas y con los latidos acelerados de su corazón. La criatura chilló y se detuvo, como si reconociera la fuerza de la madre humana que no cedía ante el terror. Sus ojos rojos, por un instante, mostraron algo que se parecía a respeto, un destello de humanidad atrapada en la maldición. Con un movimiento final, un torbellino de polvo y sombras envolvió al Tlahuelpuchi, que chilló con fuerza antes de desaparecer hacia los nopales y los techos. El aire quedó helado, y un silencio absoluto cubrió el patio, roto solo por los latidos de la familia y el murmullo del viento entre los nopales. El amanecer llegó con un brillo cálido que iluminó los techos de adobe y las calles de polvo rojizo. La familia emergió, agotada y temblorosa, pero viva. Las noches continuaban siendo peligrosas, y la guerra seguía en las colinas, pero dentro de su hogar, habían demostrado que la fe, la astucia y el coraje podían enfrentarse incluso a la oscuridad más antigua. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, percibió un último susurro, no de amenaza, sino de reconocimiento. El Tlahuelpuchi se había retirado, al menos por ahora, dejando tras de sí un eco de respeto y la certeza de que la familia había vencido. San Bartolomé de los Encinos guardaba aún secretos en la oscuridad, pero ellos habían aprendido a enfrentarlos, a sobrevivir y a mantener viva la esperanza, la luz que ninguna sombra podría apagar. La luz del sol caía sobre San Bartolomé de los Encinos como un bálsamo después de semanas de noches interminables. El aire olía a tierra mojada y a nopales, y las sombras parecían menos densas, menos amenazantes. Doña Carmen, Mateo, Lucía y Diego salieron lentamente al patio, todavía temblorosos, pero con una sensación de alivio que les llenaba el pecho. Las paredes de adobe, con sus marcas de garras y polvo, eran testigos de su lucha y de su resistencia. Aunque la guerra seguía más allá de las montañas, dentro de su hogar se sentía un refugio, un espacio donde el miedo no podía gobernar. La familia comenzó a reorganizar su vida, barreras improvisadas que antes servían como defensa ahora se convirtieron en pequeños recordatorios de valentía, las velas encendidas, símbolos de la protección invisible que había salvado sus vidas, iluminaban los rincones con un brillo cálido, y la ruda y los crucifijos se mantuvieron como amuletos de vigilancia y fe. Lucía miró hacia el horizonte y, por primera vez, no vio sombras que amenazaran sus pasos. Mateo sonrió levemente mientras colocaba una última tabla en la ventana sur, y Diego, con sus ojos grandes e inocentes, abrazó a su madre sin comprender del todo lo que habían vivido, pero sintiendo la seguridad que emanaba de ella. Doña Carmen respiró hondo, sintiendo como el peso de la tensión comenzaba a disiparse. La criatura no había regresado, y aunque sabían que la noche siempre podría traer nuevos horrores, la familia estaba más unida, más fuerte, y más consciente de que podían enfrentar cualquier oscuridad. Con el paso de los días, San Bartolomé de los Encinos recuperó lentamente su ritmo. Los vecinos comentaban sobre los misterios de la noche, sobre sombras que se desvanecían y sobre brujerías que parecían haber sido derrotadas,
aunque nadie mencionaba la verdadera batalla que había ocurrido en la casa de doña Carmen. Ella no necesitaba palabras, sabía que habían sobrevivido, y que la fuerza de su vínculo familiar y de su fe había sido suficiente para enfrentarse a lo imposible. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, Lucía se acercó al pozo del patio, donde las velas y los amuletos permanecían intactos. Sintió un susurro en el viento, no de amenaza, sino de reconocimiento. La criatura había sido derrotada, y la familia había ganado algo más que la supervivencia. Habían aprendido a confiar en su coraje, en su astucia y en la fuerza de su vínculo. El Tlahuelpuchi, la sombra antigua que había llenado de terror sus noches, se había ido, pero su presencia se transformó en lección. La oscuridad puede acechar, pero la luz de la esperanza, la fe y la valentía siempre encuentra la manera de prevalecer. San Bartolomé de los Encinos continuaría bajo el polvo rojizo y los nopales, guardando sus secretos en la noche, pero dentro de aquella casa, la familia vivía en un equilibrio delicado entre la memoria del horror y la certeza de que podían enfrentarlo juntos. El viento recorrió los techos, llevando consigo un eco de lo que había sido y un recordatorio de lo que podía ser. Pero los corazones humanos, aún temblando, habían aprendido a latir con fuerza frente a la oscuridad. Y así, mientras la luz dorada del amanecer se filtraba entre las casas y los nopales, la familia sonrió por primera vez en mucho tiempo, con la certeza de que la noche más negra había pasado, y que cada nuevo amanecer traería consigo la promesa de la vida, la esperanza y la paz que solo se gana después de haber enfrentado lo imposible.